Saludos, mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde y le saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos de Fren, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 28 de agosto del 2023. Vamos a pedirle al Señor que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que nuestro corazón sea esa tierra fértil que al recibir la semilla del reino de los cielos, que la palabra de Dios nos dice en Lucas 8:11, ustedes y yo demos fruto con perseverancia, como nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Comencemos, mis amados hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por lo tanto, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son... Ustedes cierran a la gente del reino del cielo. No entran ustedes ni dejan a los que quieran hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar a un pagano, y cuando se ha convertido, lo transforman en un hijo del demonio mucho peor que ustedes. Hay de ustedes que son guías ciegos. Ustedes dicen, jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Torpes y ciegos, ¿qué vale más? ¿El oro mismo o el templo que hace del oro una cosa sagrada? Ustedes dicen, si alguno por el altar no queda obligado, pero si jura por las ofrendas puestas sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿qué vale más? ¿Lo que se ofrece sobre el altar o el altar que hace santa la ofrenda? El que jura por el altar, jura por el altar y por lo que se pone sobre él. El que jura por el templo, jura y por Dios que habita en el templo. El que jura por el cielo, por el trono de Dios y por aquel que ha estado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 28 de agosto de 2023. Gracias por estar aquí presente para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Jesús hoy nos viene a explicar, a traer su buena noticia, su buena nueva, a través del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 23, del versículo 13 al 22. En el Salmo 119, versículo 130, nos dice que al exponer, al explicar la palabra del Señor, abre la inteligencia de los sencillos. Con sencillez, con humildad, recibamos. Pero tengamos en cuenta una cosa, lo que nos dice el apóstol Santiago, capítulo 1, versículos del 21 al 22, que tenemos que desechar de nosotros, de nuestra vida, toda maldad mundana y recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Romanos 1, 15 y 16 nos dice que el evangelio que la palabra de Dios es poder de Dios, por eso nos salva. Y Santiago 1:22 nos dice que no nos contentemos con escuchar la palabra de Dios, sino que la pongamos por obra. Hermanas, en el Evangelio de hoy nos dice Jesús, por lo tanto, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, ustedes cierran el reino de los cielos, no entran ustedes a los que quieran hacerlo. Jesús, en este capítulo 23 de San Mateo, especialmente aquí desde el versículo 13 en adelante, viene a decir las 7 maldiciones a los
fariseos y los maestros de la ley y los fariseos. Por eso empieza diciendo Jesús: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Y Jesús aquí está hablando con gente que saben de la Torá, de la doctrina del Antiguo Testamento. Ellos, los maestros de la ley y los fariseos, de hecho, ellos seguían el código de Palestina. Por eso es que ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Ellos creen en Dios, mas no en Jesucristo, que es el Emmanuel, Dios con nosotros, como nos explica en Isaías 7:14 y Mateo 1:23. Entonces ellos, que eran estudiosos de las Sagradas Escrituras, Jesús les empieza reprendiendo aquí en el capítulo 23 de San Mateo, desde el versículo 1 en adelante, que son personas que enseñan pero ellos no hacen, que dicen una cosa y hacen otra cosa. Y aquí justamente en el versículo 13 en adelante, Jesús les viene a indicar que ellos son maestros de la ley, saben de las Sagradas Escrituras, pero están enseñando mal. De modo que vienen a enseñar que jurar por el templo, lo que nos explicaba por acá en el versículo 16. Ciegos, ustedes dicen: jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Torpes y ciegos, ¿qué vale más, el oro mismo o el templo que hace del oro una cosa sagrada? Porque todo lo que está lo que estaba en el lugar sagrado, sacratísimo, era algo sagrado. Entonces, bueno, aquí ellos vienen enseñando que jurar por el templo no hay problema, pero jurar por el tesoro del templo sí hay problema. Dice Jesús, ¿qué es más importante?, les dice. Y le dice: torpes y ciegos, ¿qué vale más, el oro mismo o el templo que hace del oro una cosa sagrada? Ustedes dicen: si alguno jura por el altar, no queda obligado, pero si jura por las ofrendas puestas sobre el altar, queda obligado. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, vemos que ellos son estudiosos de las Sagradas Escrituras, mas una cosa es lo que enseñan, otra cosa es lo que hacen. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, ¿qué nos dice el Señor a nosotros a través de este Santo Evangelio? Que tenemos que tener coherencia en nuestra vida. Si nosotros decimos amar a Dios, tenemos que también amarlo, como dice Marcos capítulo 12, versículo 30, con nuestro corazón, no con nuestros labios, sino con las obras. Porque nuestras palabras pueden ser tan bonitas, podemos aparecernos, como dice por ahí en Colosenses 3:8, con filósofos, pero filosofía humana, filósofos humanamente, pero en cuanto al conocimiento de Dios, estamos un poco lejos de ese conocimiento y también de ese obrar como Dios. Y de pronto nos podemos convertir, así como dice allá en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13, que estamos engañados. Porque no nos hemos dedicado a conocer a Jesús profundamente. Ahora alguien podría decir: oh, yo conozco a Jesús, yo amo a Jesús. Me viene a la mente lo que decía San Jerónimo: conocer a las Escrituras es conocer a Jesús. Y también desconocer las Escrituras es desconocer a Jesús. O sea, que nosotros podemos decir: yo amo a Jesús, pero no dedicamos tiempo a leer las Sagradas Escrituras. ¿Cómo lo vamos a conocer? Nosotros nos comunicamos con Jesucristo a través de nuestra oración. Jesús se comunica con nosotros a través de las Sagradas Escrituras, a través de la enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia que Él fundó, de donde nació la Biblia. Amén. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 13,
Dice que hay veces donde uno anda confundido y a la vez confundiendo a los demás, lo mismo que hacían los maestros de la ley y los fariseos. Enseñaban cosas que no son y Jesús viene y les enseña, no, esto es así, así y así. Y eso les sofoca un poco, les desagrada, porque ellos querían enseñar, pero a su manera. A veces nosotros somos cristianos a nuestra manera, pero cuando Jesús con su palabra nos toca, Jeremías 23:29 dice que la palabra de Dios es como el martillo, el mazo que golpea la peña. Entonces, cuando la palabra de Dios nos toca, entonces ahí nosotros a veces también nos sentimos sofocados. Pero dejemos que la palabra de Dios nos toque. Hebreos 4:12 nos viene a decir que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos, que no hay nada ni nadie que ella pueda resistirla. Entonces, para terminar con esta meditación, vamos a leer el versículo 13. Por lo tanto, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. ¿Y por qué son hipócritas? Vamos a ver. Porque están hablando una cosa, enseñando de Dios, enseñando la ley de la Torá, eh, la, eh, el Antiguo Testamento, pero en cuanto a sus obras están lejos de, de Jesús decía por ahí en Marcos capítulo 7, versículo 7 por ahí, tomando del profeta Isaías, retomando la cita del profeta Isaías, que cuando decía, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que sucede aquí con los maestros de la ley y los fariseos. Y Jesús le dice, ustedes cierran la puerta al reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que quieran hacerlo. Ellos cierran la puerta al reino de los cielos, no, ni ellos entran ni dejan de entrar a los que realmente sí quieren de entrar. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, es necesario que nosotros, como padres de familia, como hijos, nos dediquemos ese tiempo diariamente a nutrirnos de la palabra del Señor. Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros, nutriéndonos de la palabra del Señor, alimentándonos con la poniendo en práctica la palabra del Señor, entonces también podríamos ser guía de nuestros hijos, de nuestra familia. Porque si nosotros no nos dedicamos al estudio de la palabra del Señor, a deleitarnos de la palabra del Señor, entonces ¿qué vamos a dar a los demás? Nadie da lo que no tiene. Lucas 6:39, un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caen en el mismo hoyo. Que dice el Señor en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? El Señor siempre nos está diciendo a nuestro corazón que cuando dice no hacen lo que yo les digo, o sea que nuestro vocabulario de hablar bonito de Dios y eso tiene que ir de acuerdo con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, con nuestras obras. Porque el Señor va a venir a juzgar a todos según su trabajo. Apocalipsis 22:12. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, dejemos que la palabra de Dios cada día nos siga nutriendo. Isaías 55:11 nos dice que cuando la palabra de Dios viene hacia nosotros, no regresa a Dios vacía, sino antes de hacer ese propósito que Dios quería que haga con nosotros. Amén. Que la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, la intercesión de la bienaventurada Virgen María, les acompañe hoy y siempre. Denle compartir al Evangelio del Día, denle suscribir a su canal de evangelización. Me llamo Carlos de Fren, predicador cristiano católico. Como dicen número 624.